No era depresión, era neoliberalismo. Las calles han dado paso a la libre expresión de una sabiduría popular olvidada, postergada. Diversos rayados murales y carteles de protesta social han acompañado esta rebelión popular, explicitando el contenido propiamente político de este movimiento e identificando tanto su dimensión destituyente, es decir, contra qué o quién se levanta, como su dimensión constituyente, qué propuestas se formulan. Entre estos carteles quisiera detenerme en aquel que le da título a este epígrafe. No era depresión, era neoliberalismo, pues representa muy bien esa doble dimensión de la movilización social, una que busca terminar con algo y otra que pretende a la vez proponer una alternativa en su reemplazo. En este punto cabe explicar cómo la Constitución chilena vigente se encuentra en la raíz del malestar social, pero no solo de ese malestar político contra el cual se articula un pueblo que levanta una voz de protesta, sino de aquel malestar que atraviesa nuestras vidas, incluso nuestros cuerpos, un malestar que ha sido procesado muchas veces como si fuera una enfermedad e incluso tratado con medicamentos. Un malestar que surge desde condiciones materiales de vida que van más allá de los afectos familiares, personales o pasionales, condiciones marcadas desde fuera, que configuran relaciones sociales atravesadas por derechos mercantilizados por los derechos de una constitución neoliberal. Hemos dicho previamente que una constitución es la máxima manifestación normativa de ese modelo denominado democracia constitucional. Este binomio da cuenta de que no se trata solo de una norma jurídica, sino también de un pacto político, de una determinada forma de organizar y ejercer el poder. Una norma estructurada a partir de una serie de enunciados abiertos e indeterminados, disponibles para futuros procesos deliberativos y democráticos que les den significado, que los interpreten, procesos políticos de deliberación y de participación ciudadana que revisarán críticamente su contenido material. No obstante, la forma en que una constitución incorpora los derechos fundamentales en su texto puede condicionar el desarrollo de los procesos políticos, institucionales o de cambio social, al punto de restringir el ámbito dentro del cual puede desenvolverse tanto la ley como la sociedad y, en consecuencia, coartando las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos y, en consecuencia, de la libertad política. A mi juicio, esta es la amenaza que emana de la forma en que la Constitución vigente reconoce y protege los derechos fundamentales, pues, sin perjuicio de recurrir a algunas fórmulas tradicionales, incorpora una serie de dispositivos a través de los cuales rompe el necesario equilibrio entre los derechos, protegiendo unos en desmedro de otros. Así, el concebir los derechos desde un prisma ideológico de carácter neoliberal, la Constitución amenaza la debida protección de los derechos sociales y de su ejercicio, los que ni siquiera se encuentran amparados por el recurso de protección. Para el actual orden constitucional, se trata de derechos de segunda categoría, que tienen un régimen jurídico muy desmejorado en relación a los llamados derechos de libertad, especialmente propiedad, libertad de empresa, que no solo cuentan con una regulación constitucional favorable, sino también con mecanismos institucionales que permiten garantizar su ejercicio, incluso en desmedro de otros derechos. Considerando que los derechos sociales se encuentran en la base de las demandas ciudadanas de los últimos 30 años, en especial desde el 18 de octubre de 2019, el desbalance de la protección constitucional de los derechos parece ser un factor clave.
la retirada del aparato público en la protección de los derechos sociales y su progresiva mercantilización son un antecedente directo del malestar social acumulado en estos últimos 30 años. Sabemos que los derechos constitucionales cumplen una doble función. En primer lugar, son fundamentales porque responden a un largo proceso histórico que los ha alzado a la categoría de indispensables para la convivencia democrática en una sociedad compleja y plural que busca garantizar paz. En segundo lugar, son fundamentales en tanto fundan o establecen una determinada concepción del tipo de convivencia democrática que una sociedad garantiza para sí misma. No son ideológicamente neutros, pues el proceso político de su configuración se construye a partir de ciertos hitos históricos. Las revoluciones burguesas, las revoluciones proletarias, la lucha contra los totalitarismos del siglo XX, la lucha por la extensión de los derechos civiles, los distintos procesos de descolonización, el fin de las dictaduras del sur de Europa y especialmente de las dictaduras de América Latina. Estos derechos constituyen el tipo de sociedad democrática en que ciertas comunidades políticas han decidido convivir, abiertas, socialmente diversas, tolerantes, complejas, política y culturalmente plurales. Sin embargo, la forma en que la Constitución chilena vigente regula los derechos sociales ha configurado una forma de convivencia política condicionada por la ideología neoliberal, que determina las condiciones materiales de vida de las y los ciudadanos. En educación, por ejemplo, la introducción de lógicas de mercado es una de las manifestaciones más claras de cómo lo jurídico ha configurado una determinada forma de relaciones sociales y, por tanto, de poder. Concretamente, para el sistema de educación superior chileno, la configuración de la universidad depende de decisiones estatales, tomada tanto en dictadura como en democracia, en materias de provisión, subsidio y regulación. Un sistema que privilegia la provisión de educación por parte de universidades privadas en desmedro de las universidades públicas, pues mientras éstas se encuentran sometidas a todas las restricciones y controles propios del sector público, las privadas cuentan con las garantías y libertades que contempla la Constitución, aun cuando reciban más fondos públicos que las propias universidades del Estado. De esta manera, al restringir las condiciones para el desarrollo de las instituciones públicas y al mercantilizar el acceso a la educación, el orden constitucional contribuye tanto a la concentración del poder como a la progresiva segregación de la sociedad, pues la garantía del derecho se ve reducida a una máxima incompatible con su carácter universal. Cada cual recibe lo que puede pagar. Lo propio ocurre con todos los demás derechos sociales. El repliegue de la actividad prestacional estatal, que se reduce a cubrir ciertos mínimos muy básicos y en condiciones muy precarias, va acompañado del fortalecimiento de las prestaciones privadas que proveen estos derechos, incluso financiadas con fondos estatales, generando condiciones inmejorables para la concentración del poder en grandes conglomerados económicos en los cuales se acumula el capital. Las AFP son una prueba irrefutable de esta forma neoliberal de configurar el ejercicio de nuestros derechos. Las prestaciones estatales se reducen a un pilar solidario que está muy por debajo de la línea de la pobreza, mientras que todas nuestras cotizaciones previsionales son destinadas a una forma de especulación financiera que no satisface los estándares mínimos de un sistema de seguridad social. No es universal ni solidario y sus tasas de retiro no permiten condiciones de vida similares a las que se llevaban antes de la jubilación.
acumulación del malestar social como consecuencia de las condiciones precarias del ejercicio de derechos sociales, en el marco de una constitución neoliberal. En efecto, a través de decisiones normativas, los procesos políticos configuran los espacios vitales que cada comunidad identifica como fundamentales para el efectivo reconocimiento y protección de la dignidad de la persona humana. Los derechos no son meras declaraciones de principios. Por ello, es clave comprender los efectos de la actual Constitución sobre el sistema de protección de derechos sociales. Mientras la Constitución de 1925 permitió que el ejercicio de los derechos fuera coherente con las tendencias políticas que marcaron este periodo histórico, la de 1980 marca el tránsito hacia una sociedad neoliberal, donde nuestros derechos son considerados bienes de consumo y su provisión es entregada a las lógicas del mercado: competencia, interés privado, ganancia individual, lucro. La hegemonía de la razón neoliberal que ha permeado prácticamente todas las esferas de la vida. Tras estos cambios políticos y sociales se verifica una importante reconfiguración de las relaciones de poder político y económico, donde las viejas instituciones estatales a través de las cuales se proveía de servicios sociales y se garantizaba el ejercicio de los derechos son reemplazadas por un número reducido de selectas empresas privadas, con poca competencia y muy bien conectadas con los círculos de poder político. Así, el discurso antiestatista dio paso a nuevos procesos de acumulación y a una progresiva concentración del poder político y económico, todavía menos transparente y ciertamente más alejada de los controles democráticos. Procesos de acumulación funcionales a aquellos sectores de la sociedad que aparecen en la parte alta de todas las tablas de caracterización socioeconómica, concentrando las riquezas del país. Los más perjudicados con la imposición constitucional de esta razón neoliberal han sido, sin duda, los derechos sociales. Estos derechos son una respuesta a la crisis social que comienza en el siglo XIX y se proyecta hacia el XX, la que deja en evidencia cuán vacíos podían ser los derechos constitucionales para aquellos amplios sectores de la sociedad marginados del poder económico. Las disposiciones constitucionales garantizan tanto la titularidad de los derechos como su ejercicio, dimensión que permite aterrizar conceptos abstractos a la materialidad de la vida social, destinando a una legislación posterior la regulación de las condiciones y garantías de dicho ejercicio, aquellas que permitan el desarrollo integral de la persona. Ello supone garantizar el ejercicio de todos los derechos a todas las personas. En Chile, la tensión entre libertad de empresa y derechos sociales tiene en el principio de subsidiariedad un punto central, pues ha configurado relaciones de poder que responden directamente a los recursos económicos asociados a estos derechos. Volveremos a la subsidiariedad en el apartado siguiente, pero quisiera detenerme en algunas tensiones concretas en materia de derechos sociales. La universidad, una institución fundamental para el desarrollo de un país, así como para la democratización del conocimiento y del capital cultural asociado a él, ha sido una testigo tristemente privilegiada del proceso de imposición constitucional de esta razón neoliberal. En el marco de un modelo capitalista de universidad, los intereses particulares que confluyen en ella han condicionado su desarrollo, donde el verdadero objetivo de las políticas neoliberales pareciera ser el lucro privado y el interés particular. Este se ha materializado a través de algo que ya parece ser una marca registrada en la reestructuración del sistema de universidades, privatizaciones y fortalecimiento de la industria privada,
acompañadas de agencias estatales y luego también privadas de control de calidad, donde Chile constituye un temprano y avanzado ejemplo. Asimismo, un sistema de bonos e incentivos económicos impacta a lo largo de todo el quehacer universitario, transversalmente, desde los procesos de matrícula hasta los resultados de la investigación científica y su difusión, extendiendo las influencias de la razón neoliberal. Es posible identificar ciertas tensiones en el modelo, algunas decisiones que podrían interpretarse como un intento por sacudirse esta verdadera colonización neoliberal que significa el orden constitucional vigente. En un contexto institucional algo excepcional por la configuración de sus mayorías políticas, entre 2011 y 2012 el Tribunal Constitucional dictó una serie de sentencias que amenazaron con cambiar el eje de referencia de la protección constitucional del trabajo, ya no desde la libertad contractual de los trabajadores y de los empleadores, que era la concepción tradicional de la Comisión redactora del texto original de 1980, sino desde la protección de las condiciones materiales del trabajo y la especial dignidad del trabajador. Sentencias posteriores, sin embargo, van a contradecir este argumento. Lo propio ocurrió con la garantía del derecho a la salud en 2007, donde la comprensión de la subsidiariedad fue invertida por el tribunal, argumentando desde el deber principal del Estado, y no de las ISAPRES, de garantizar el ejercicio del derecho, pero sin generar cambios significativos en el sistema nacional de salud. Algo similar, aunque más débil, ocurrió en educación, donde las decisiones institucionales han sido contradictorias en los últimos años, tanto en las leyes que reforman el sistema escolar como en la implementación de la gratuidad universitaria. Los criterios de fundamentalidad de los derechos sociales, es decir, las razones por las cuales entendemos que un derecho debe ser fundamental, siguen siendo una materia en disputa en Chile, pues las regulaciones jurídicas aún los conciben como bienes privados sensibles a las lógicas mercantiles y de acumulación propias del modelo constitucional vigente, mientras la razón neoliberal sigue siendo hegemónica en el sistema constitucional chileno. Ello permite explicar por qué una demanda social por educación pública, gratuita y de calidad fuera procesada por la clase política en clave neoliberal, esto es, a través de un modelo de subsidio a la demanda y no como un derecho universal, sin financiamiento basal a las instituciones, protegiendo el lucro de ciertas universidades privadas y postergando el rol que le corresponde a la universidad pública en la garantía del derecho a la educación. Es esa hegemonía de la razón neoliberal la que permite explicar por qué se prohíbe el lucro en las universidades mientras, al mismo tiempo, se permite que éstas puedan ser controladas por empresas con fines de lucro e incorporadas al sistema de financiamiento estatal de la gratuidad. Estas tensiones y contradicciones muestran una disputa por la resignificación del contenido material de los derechos sociales, la que se ha verificado a lo largo de los últimos años de la mano con una serie de movilizaciones sociales en defensa de estos derechos. Sin duda, el ciclo de protestas que se inicia el 18 de octubre de 2019 forma parte de este proceso de defensa de los derechos, así como de la disputa por los contenidos constitucionalmente garantizados. La posibilidad de transformar la garantía de estos derechos pasa por la aprobación de una nueva constitución, donde nueva significa no neoliberal. Sabemos que la sociedad chilena se ha manifestado masiva e insistentemente en contra de la comprensión neoliberal de estos derechos, especialmente educación, salud, seguridad social, agua,
por lo que una nueva constitución debe dar respuesta a estas demandas y garantizar derechos universales no mercantilizados, es decir, cuyo ejercicio no dependa de la capacidad de pago de cada cual. Solo así el malestar social podrá ser canalizado de una manera que responda a las demandas sociales de los últimos años y, a la vez, asumir el desafío de identificar y enfrentar sus causas, con el objetivo de prevenir futuros ciclos políticos de acumulación de este mismo malestar social.